La Universidad Peruana Unión presenta un diálogo abierto junto a profesores y estudiantes de la Facultad de Teología. Diálogo Abierto es un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras. Un espacio para el análisis profundo de los más importantes conceptos bíblicos. Estudie junto a nosotros cada semana durante este trimestre el quinto libro del Pentateuco. La verdad presente en Deuteronomio. ¿Cómo están, queridos amigos? Es una alegría para nosotros empezar un nuevo programa de Diálogo Abierto, programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales y juntos compartir el estudio de la Palabra de Dios el día de hoy. Permítame primero presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión en el programa. Está con nosotros el pastor Jorge Reyes. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Pastor Álvaro. Aquí, gustoso de acompañar en este programa tan especial de compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y está con nosotros Herman Ortiz Mas. Querido Herman, ¿cómo estás? Él es estudiante de la Facultad de Teología. Así es, ¿qué tal, Pastor? Feliz, agradecido con Dios también de estar aquí en este programa para juntos estudiar la palabra de Dios. Una alegría verte después de tanto tiempo, ¿verdad? Recuerdo las clases, ahora después de la pandemia, tengo el gusto de verlo. A mi amigo Jorge lo vemos casi todos los días, somos vecinos. Así que también tengo el gusto de verte aquí, por cierto. Y queremos saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Permítanme dar algunos saludos aquí. Tenemos saludos de varios amigos. María Campuzano nos saluda, nos dice feliz sábado. También está nuestro amigo Jorge Ortiz, también está con nosotros, nos dice feliz sábado, que tengan gracias por compartir el mensaje, nos dice feliz sábado también para ti. Y tenemos saludos de varios amigos que nos acompañan de diferentes lugares del país e incluso del extranjero. Bienvenidos a todos ustedes y por favor, comparte el link. Hay un botoncito que dice ahí compartir, por favor, dale clic ahí para que otros puedan también beneficiarse con el estudio de la Palabra de Dios el día de hoy. Y bueno, para empezar quiero que podamos escuchar este hermoso canto tema que es la verdad presente. Disfruta de este hermoso canto. Aprender que si desde aquí lo buscaré, a Jehová Dios encontraré, pero debo buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Cielo y tierra testigos son de Él. ¿Quién es Él? Su palabra en mí establecer. Y si desde allí lo buscares, a Jehová Dios encontrarás. Pero debes buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús,
la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Y luego de haber escuchado este hermoso mensaje musical, vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija en el estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. Allí donde estás, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, que al abrir tu palabra, seas tú quien nos hable, seas tú quien permitas que podamos comprender el mensaje de tu palabra para hoy a través del repaso de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Porque ¿qué nación grande hay? Empieza, es el título de la lección de esta semana. Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que es Israel y lo que Dios quiere que sea o quería que sea el pueblo de Israel. De hecho, vamos a hablar acerca de Deuteronomio capítulo 4. Y el capítulo 4 empieza con algo muy interesante. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. El capítulo 4 empieza con una frase especial, y ahora, ¿no? En hebreo es ve'atá, ¿no? Y ve'atá, tal como se traduce, está muy bien traducido, y ahora es una introducción del capítulo 4 que va a conectarnos con lo anterior. En los capítulos anteriores vemos un repaso histórico de qué es lo que pasó, un recuento histórico, ¿verdad?, de qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y ahora Moisés, bajo la inspiración divina, le está diciendo de alguna manera al pueblo, y si bien es cierto todo esto pasó, ahora es otra historia. Ahora podemos volver o más bien podemos escribir una nueva historia, porque ustedes saben lo que pasó, 40 años en el desierto, ¿verdad? Y vuelve a introducirnos con una palabrita que hemos conversado en la lección número 4, si no me equivoco, donde hablamos del amar a Dios, el Shema, ¿verdad? Escucha Israel, no, escucha, el Shema es la palabra hebrea, que significa escuchar, pero no solamente es el acto auditivo, sino que es la acción también de obedecer a Dios, ¿okay? El oír a Dios, si alguien ha escuchado alguna vez a Dios, está bien, pero la cosa es hacer, obedecer lo que Él dice. Y ahí radica en realidad lo que realmente es escuchar a Dios, ¿eh? Y bueno, en ese contexto, el capítulo 4 de Deuteronomio, vamos a conversar un poquito sobre qué bendiciones le da Dios a su pueblo. En el versículo 7, quizá Herman, en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 7, ¿ok? Sí, el versículo 7 menciona la palabra de Dios, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Uh-huh. ¿No? Es interesante, y la lección nos habla de esta bendición que el pueblo tiene, y Moisés está como que preguntando al pueblo, ¿no? Diciéndole qué nación grande, ¿no? Repasando un poquito la lección, en realidad ¿por qué se reconoce que una nación es grande? ¿No?
cuáles son las características, tal vez por el territorio, tal vez por su estatus, por su riqueza, podríamos decir. Sin embargo, el pueblo hasta ese entonces no tenía nada, ¿no? No tenía nada, estaba a punto de conquistar una nación. Pero ahí Moisés ya está identificando al pueblo como una nación grande, y es grande justamente porque tiene a un Dios presente, porque tiene un Dios grande. Y ese es, considero, pastor, la mayor bendición, ¿no? Lo que realmente daba vida a este pueblo. Así es. Pastor, esta es la bendición más grande, que el pueblo tiene a este Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Y por qué es un Dios tan grande, digamos, en comparación con el resto? Claro, hasta aquí se ha ido repasando todo lo que Dios ha hecho con el pueblo desde la salida de Egipto y todas las grandes cosas que ha hecho con su nación en toda esa trayectoria, ¿no? Y es Dios grande porque es nuestro creador, porque es nuestro sustentador y porque ha mostrado a Israel que es un pueblo muy especial porque Él lo eligió. Y además muestra la esencia de su amor a través de su ley. Aquí habla en el versículo 8 de sus estatutos, de su ley, de su inmenso amor que se refleja allí. Entonces es grande y poderoso porque no hay otro como Él. Porque acá está haciendo un contraste de Dios con los dioses de otras naciones, que son ídolos, que son madera, que son simplemente material, que no escuchan, que no hablan. Pero este es un Dios vivo. Por eso este es un Dios grande, poderoso, un Dios real. Lo que tenían las otras naciones vecinas eran dioses falsos, paganos, y Dios tenía algo especial a través de este pueblo para transmitirle a las otras naciones. Entonces Israel tenía que constituirse en la luz que tenía que darle a las naciones que estaban ahí. Ese era el objetivo de Dios con este pueblo. Entonces toda la grandeza de Dios tenía que verse manifestada a través de Israel. Así es. Ahora, interesante lo que comentas, porque el pueblo de Israel tenía evidencias de quién era ese Dios. O sea, no es solamente, el Dios que creó, no es el Dios porque los que están ahí, si repasamos la historia, ninguno de ellos salió de Egipto ya mayores. Solamente dos, bueno, podemos decir que eran tres, Josué, Caleb y Moisés. El resto eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto, incluso menos. Entonces, y ellos habían visto cómo Dios había... Todas las maravillas en el desierto. Todo. Así es. ¿Usted se imagina ver el agua que no corra? o ver que de una roca en pleno desierto salga agua. O que todos los días caiga alimento del cielo. Esa es una de las cosas, Pastor Álvaro, si me permite. Sí. Que en este tiempo moderno y con tanto secularismo y materialismo en el cual vivimos, en donde la gente se ha insensibilizado, en donde el dolor y el sufrimiento está provocando en los seres humanos mucha incredulidad. Y cuando leen estas historias, muchas veces les cuesta aceptar o creer que haya sucedido esto. Pero le parece ciertamente medio fantasioso, medio creativo de parte del escritor bíblico, ¿no? Como que exageró o como que hay algo ahí, ¿no? Pero creo que tenemos que volver a la Biblia y animar a cada uno de nuestros hermanos que escuchan a través aquí de este programa de Diálogo Abierto a volver a los pies del Señor y reconocer su grandeza. Reconocer que el mismo Dios que estuvo en el desierto con Israel no ha cambiado. Es el mismo que está ahora con nosotros. En medio de todo lo que vivimos en la actualidad, no cambió. Es el mismo Dios poderoso, así que tenemos que confiar nuevamente. Así es. Y bueno, en el libro de Mateo, ya que hemos hablado de que, digamos, dos grandes bendiciones que Dios le da a su pueblo es, uno, su presencia, la presencia del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que desciende hacia el pueblo literalmente, ¿no? Porque lo acompaña con la columna de fuego, la columna de nube, ¿verdad? Lo acompaña. Y ese Dios también le da un grupo de leyes, de estatutos, que son la razón por la cual
otras naciones van a reconocer que el pueblo de Israel es, qué nación tan grande, ¿no? Y bueno, esto debe llevarnos a lo que dice Mateo capítulo 5, en el versículo 14 al 17, permítame leerlo, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. ¿De qué manera es que nosotros podemos ser luz en este mundo, pastor? Sí, es una muy buena pregunta, Pastor Álvaro. En medio de tanta maldad y oscuridad que hay en el mundo, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir debe mostrar a qué Dios servimos. Porque lo que los hombres desean mirar en este tiempo es mirar realmente una vida práctica, poder visualizar a través de los que dicen ser hijos de Dios a Dios. Yo recuerdo esa frase de Gandhi, ¿no? No sé si ustedes también recuerdan un poquito cuando decía él: los cristianos tienen un buen Cristo. Yo casi me vuelvo cristiano, dijo él, pero lamentablemente el testimonio de ellos no me ayudó. Pero que tienen un buen Cristo, sí lo tienen, pero su vida deja mucho que pensar. Entonces creo que en ese contexto nosotros deberíamos tener claro que nuestra vida de relación con Dios tiene que ser una luz para ayudar a la gente en este tiempo. Vida de servicio, vida práctica, vida de poder predicar no solamente con palabras, ¿no? No solamente predicar a voz en cuello y enunciar una predicación abierta y pública nada más. Nosotros necesitamos predicar en todo sentido, con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestra forma de ser, con el trato, relaciones. Es la luz, somos la luz, dice Jesús, ¿no? Creo que de esa manera tendríamos que ser luz donde estamos, en nuestro barrio, en nuestro lugar, ¿no? Así es, y tenemos que ser luz, como leíamos en la lección pasada, incluso al prójimo, y el prójimo no es el que me cae bien, no es mi amigo, es incluso aquellos con los que podría tener algún problema. El prójimo es todo aquel que está en necesidad, sin importar si es mi amigo o no. Entonces, qué interesante. Ahora, hermano, ¿qué bendiciones podemos recibir cuando nosotros compartimos la luz? ¿Qué de bueno tiene para nosotros? Porque una cosa es, yo comparto, digamos, el mensaje y otros se benefician con el mensaje. Y para nosotros, ¿habrá algún beneficio? ¿Nos ayuda en algo el compartir el mensaje? Sí, pastor. Yo creo que la mayor bendición que nosotros obtenemos es en realidad la vida, el gozo, ¿no? La satisfacción de ser parte de cumplir la misión que Dios en realidad quiere. Cuando Dios eligió al pueblo de Israel, lo eligió con ese propósito, que ellos a través de las bendiciones, a través de la presencia que tenían de Jehová en medio de ellos, puedan ser una luz para los demás, ¿no? Y Dios cumplía sus propósitos y el pueblo también gozaba de las bendiciones de Dios. De la misma manera, hoy nosotros somos llamados a gozar de las bendiciones de Dios, pero eso se va a dar a medida que lo compartamos, ¿no? Que lo compartamos, vamos a disfrutar de esa presencia. En realidad, Dios nos ha llamado para ser luz, para ser canal de bendición, pero pensaba un poco, ¿no? ¿Qué pasa con un canal que quede estancado, que no corre, ¿no? Pronto esa agua se va a contaminar, pronto ya no va a ser tal vez un agua adecuada, ¿no? Lo mismo pasa en la vida del ser humano, del cristiano, cuando no comparte esa bendición, ¿no? Su vida llega a ser un tanto tal vez amargada, egoísta, egocéntrica. Entonces pierde el foco, el sentido de la vida, porque Dios da ese sentido, y por ahí perdemos las bendiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que da sentido, el gozo,
y tener una vida en abundancia, pues que Dios desea para sus hijos. Así es, muy bien. Ahora, volvamos a Deuteronomio capítulo 4. El versículo 2 dice algo muy importante que creo que es necesario mencionarlo. Dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. ¿Por qué Dios les pide que no añadan ni quiten? ¿Qué riesgos hay si es que alguien añade algo a la Escritura o al mandamiento de Dios o le quita algo al mandamiento de Dios? ¿Qué podemos decir, pastor? Bueno, podemos recordar, pastor, ya con esta pregunta, lo que siempre ha querido hacer el diablo, ¿no? Tendríamos que partir desde allí. Satanás siempre ha querido desviar los estatutos o la ley de Dios, o añadir o quitar. ¿Y cuál ha sido siempre el objetivo? El no cumplir la voluntad de Dios, el no obedecer. Entonces, añadir o quitar, cuando le advierte también Dios a su pueblo, es para que no vayan a caer en lo que hizo el enemigo desde el principio y rebelarse contra Dios. Lo que Dios más quería es que ellos pudieran estar en comunión con Él y eso los llevara a una obediencia espontánea, elocuente. Pero añadir o quitar significa desobedecer. Significa vivir apartado, significa alejarse. Ese es el mayor peligro que hay en añadir o quitar. Yo puedo interpretar a mi manera, puedo hacer las cosas como a mí mejor me convienen. Y ese fue el problema que se presentó muchas veces en el pueblo de Israel, ¿no? Y se ha presentado en el hombre a través del tiempo. Entonces el Señor nos advierte al pueblo de que no añada ni quita, porque podrían caer también en la idolatría, en el paganismo y en todas las demás consecuencias que tienen que ver con una vida de desorden moral y todo lo demás que se produjo también entre el pueblo por no obedecer, ¿no? Entonces es un peligro. Y yo creo que lo podría centralizar en perder la comunión con el Dios verdadero, con el Dios creador, y ahora hacer lo que mejor me parece a mí. Hago mi conveniencia. Así es. Añado o quito, ¿no? Así es. ¿Quieres decir algo? Tal vez, sí, pastor, tal vez leer Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿no? Donde dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y quitará y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Creo que de manera explícita nosotros entendemos ahí, ¿no?, cuáles son las consecuencias. Así es. Y bueno, vamos a continuar nuestro diálogo unos minutos. Quiero invitar ahora a todos los que nos están acompañando que puedan ver este corto video de la Universidad Peruana Unión que ha sido hecho con mucho cariño para todos ustedes. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Como has visto en este video, esta es la Universidad Peruana Unión. Desde aquí estamos preparando este programa para todos ustedes y esperamos que algún día puedas acompañarnos y por qué no ser parte también de nuestra universidad y de la Facultad de Teología. Sería un placer que puedas ser parte también de nuestro equipo para prepararte y servir al Señor a tiempo completo, a tiempo y afuera de tiempo, como dice la Escritura. Nos acompaña en nuestro programa Diálogo Abierto el pastor Jorge Reyes y nuestro estudiante Herman Ortiz.
estamos muy contentos de poder estudiar juntos la palabra de Dios y como ustedes ya saben, estamos estudiando la lección número 6, porque ¿qué nación grande hay como esta? Interesante. Y bueno, veníamos hablando acerca de las bendiciones que Dios le ha dado a su pueblo, de lo que implica ser bendición, ser luz, ¿verdad? Hemos hablado ya un poquito acerca del no añadir ni quitar nada, ¿ok? Y justamente luego de que en Deuteronomio 4 el Señor les dice, por favor, no añadan y no quiten nada de lo que yo les he dicho, hace referencia a un evento triste, lamentable, fatídico. El versículo 3 de Deuteronomio capítulo 4 dice, vuestros ojos han visto lo que hizo Jehová en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, Jehová vuestro Dios lo destruyó de en medio de ti. ¿Qué pasó en Baal Peor? Que el Señor, a través de Moisés, en este discurso, ¿ok?, que Moisés va a darle al pueblo antes de que entren a la tierra prometida, ¿qué pasó allí? ¿Por qué es tan importante que el pueblo de Dios entienda o recuerde lo que pasó en Baal Peor? Pastor, ¿qué nos puede decir? Sí, tenemos que recordar esta historia que se encuentra en Números 25, ¿no? Como hemos visto aquí en nuestra lección. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Cuando moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y no solo eso, sacrificaron, luego también dice el versículo 2 aquí en Números 25, sacrificaron de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, podemos ver dos cosas bien puntuales, ¿no? Normalmente siempre hablamos en el contexto de iglesia, en el contexto espiritual de la fornicación espiritual, pero aquí vemos dos cosas, fornicación literal, podríamos decir, con mujeres, y luego la fornicación espiritual que tiene que ver con servir a dioses falsos, darle la espalda al Señor. Una cosa lleva a la otra, indiscutiblemente, porque ellos se fijaron en las mujeres que no convenía. Este es un gran problema. Por eso que el Señor siempre le decía a su pueblo que no se mezclaran, que ellos tenían que ser el testimonio, la luz para las naciones, no al revés, que no se dejaran influenciar, que no se mezclaran con las personas, que no tuvieran ningún tipo de relación, incluso con los hijos de ellos. Pero lastimosamente aquí vemos cómo se mezclaron con las hijas de Moab, ¿no? Y el diablo llevó a la perdición al pueblo después que estos jóvenes pues estuvieron con estas damas y sus corazones fueron inclinados hacia el mal. Y creo que no es la primera vez que podemos observar esto en la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a grandes líderes en la Biblia que inclinaron su corazón hacia falsos dioses cuando primero sus mujeres, que no eran las indicadas, los llevaban a cometer ese error, ¿no? Salomón, David, ¿no? Entonces es una situación bastante delicada y tendríamos que hablar también de nuestros jóvenes en este tiempo, el consejo que Dios nos da aquí y nos presenta vívidamente esta historia para aprender la lección. Es triste lo que está sucediendo allí. Hay que pensar mucho en esto y pedir a Dios que nos ayude a pensar y reflexionar en qué tenemos que hacer para evitar cometer el mismo error en estos tiempos, ¿no? Ya que estamos aquí con un joven, con Elmer también, pastor, cuando pienso en estas cosas, pienso también en nuestros hijos. Usted tiene hijos, yo también, nuestros hermanos que nos están escuchando, vivimos en un mundo lleno de tanta iniquidad y cuánto queremos que nuestros hijos no se contaminen, ¿no? Pero estamos en este mundo y hay que fortalecer, hay que ayudar en ese sentido, ¿no? Eso es lo que pasó, se mezclaron con las hijas de Moab y fueron a la idolatría, terriblemente. Así es, una cosa parece que va llevando a la otra, ¿no? La relación, digamos,
personal que los hijos de Israel tienen con estas mujeres hacen que luego vayan tras los dioses, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Bueno, pastor, realmente es una historia impactante, ¿no? Personalmente me ha llamado mucho la atención y la sierva del Señor recalca pues que en primera instancia ellos endurecieron la conciencia, ¿no? Su conciencia dando rienda suelta a sus pasiones. Y aquí hay dos mandamientos que de manera explícita son quebrantados, ¿no? Podemos ver el séptimo mandamiento y el segundo mandamiento, ¿no? Que ellos después de fornicar, ¿no? con las mujeres paganas que la Biblia describe, pues posteriormente terminan no solo inclinándose, sino ofreciendo sacrificios, ¿no? a los dioses de esta nación. Entonces, yo creo que esto pasó justamente por lo que Moisés está hablando en los versículos anteriores, ¿no? Obedezcan los mandamientos de Dios, presten, no añadan, no quiten, ¿no? Entonces, pero justamente cuando uno quiere poner sus opiniones por encima de la Biblia, ¿no? O quiere de una u otra forma quitar algo de lo que está escrito, pues ya está entrando en el camino de la desobediencia. Y eso poco a poco va endureciendo y nos va llevando a cosas peores, ¿no? Como la historia clara que Moisés está recordando al pueblo, que el pastor ya lo comentó, ¿no? De Números. Así es. Y si vemos el contexto de Números 25, en el capítulo 24 aparece Balaam y Balac, ¿no? Y Balaam dice la historia que quería maldecir al pueblo, pero cuando tenía que decir la palabra de Dios, no podía maldecir, sino solo bendecir 3 veces. Y entonces Balac le dice, oye, ¿qué pasa? Yo te estoy pagando para que maldigas y tú vienes con que me los bendices. Y Balaam le termina diciendo, es que la verdad yo no puedo maldecir a lo que Dios ya bendijo, ¿no? Pero luego dice, pero hay una forma. Hay una forma de hacerlos caer. Y Balaam sugiere que tienes que juntarlos. Porque si haces que ahí, ¿no? Los jóvenes de un grupo con las jovencitas del otro grupo, ¿no? El pueblo de Dios con el pueblo que no es de Dios, los juntas por amor, por amor, ellos van a terminar haciendo lo que digan las señoritas, ¿no? Y es lo que pasó. ¿Ah? Y este es un mensaje para todos los jóvenes. ¿Qué pareja eliges? ¿No? Interesante. Exacto, por eso hablaba de nuestros hijos, porque van creciendo los muchachos y van determinando quién va a ser su pareja, ¿no? Así es. Y a veces los padres quieren evitar ciertas cosas y a veces los muchachos empiezan a tomar sus propias decisiones. Por eso aquí viene muy en cuenta cómo sembrar el evangelio en el corazón de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes de la iglesia. Vivimos tiempos muy, muy peligrosos en todo sentido, no solamente con la pandemia, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, sino en el nivel sexual es fuertísimo. El diablo va a poner muchas trampas para nuestros jóvenes de la iglesia y muchos van a ceder y necesitamos ayudarlos antes. Hay que prevenir, hay que ayudarlos, hay que aconsejar, hay que hablar. Esa es la tarea que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ayude en ese sentido, ¿no? Así es, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Sí. Y tal vez agregando, pastor, ahí, una de las estrategias que el enemigo usa es la seducción, ¿no? La seducción. Creo que desde el huerto del Edén, la forma como atrajo a Eva, ¿no? Al mostrarle una fruta tal vez codiciable, dice la palabra de Dios, ¿no? Apetitosa tal vez. Entonces, es la misma forma. Hoy, especialmente a nosotros, a la juventud, busca seducir, ¿no? De diferentes formas el enemigo y sabe que esa es una estrategia que siempre le ha funcionado. Es necesario que nosotros prevengamos eso obedeciendo la palabra de Dios. Así tienes toda la razón. Y le ha funcionado porque el ser humano se lo ha permitido. Justamente el versículo 4 de Deuteronomio nos va a introducir a algo que es, digamos, con lo que vamos a ir cerrando también el día de hoy. Dice, mas vosotros que permanecisteis fieles a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos
Hoy. Hoy. Entonces, a ver, Jesucristo dijo, no te pido que los saques del mundo, No que los guardes. que los guardes del mal, ¿no? Eso está pasando. No, es utópico decir de que nuestros hijos nunca van a tener algún contacto o influencia con cosas del mundo. No, es imposible. Lo que hay que hacer es vacunarlos contra el COVID del pecado. ¿No? Entonces, ¿y cómo se vacuna a una persona o cómo es que hacemos para que una persona no se contagie? Bueno, aquí el versículo es, permanecisteis fieles. ¿Ya? La fidelidad es un elemento fundamental. Es lo que tenemos que transmitirles a nuestros hijos, a los que nos acompañan, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser fieles a Dios, ¿eh? A seguir a Dios. ¿Qué significa servir a Dios o seguir a Jehová? ¿Qué podemos decir por eso? ¿Cómo podríamos conceptualizar esa idea? Si alguien le pregunta, pastor, ¿qué significa seguir a Jehová? Bueno, yo pienso que seguir a Jehová tiene que ver con estar dispuesto a escuchar su voz a través de su palabra. Entonces yo en primer lugar debo acudir a la palabra del Señor para saber cuál es su voluntad, si no, ¿cómo lo sigo? No conozco su voluntad si no conozco su palabra. Número 1. Número 2, una vida de oración, que fue la que le dio éxito a nuestro Señor Jesucristo. Si no hay vida de oración, entonces no estoy siguiendo a Jehová, no estoy sirviendo a Jehová. Y 3, una vida de testificación. Porque si yo solo leo la Biblia y solo oro, pero no testifico, también pronto me voy a cansar. No voy a testificar. Entonces, servir a Jehová es seguirlo a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través de poder testificar del gran e inmenso amor de Dios porque ha hecho en mi vida. Y justamente Deuteronomio 4 es un sermón, es un llamado de Moisés a todo el pueblo. Mira, Jehová hizo esto por nosotros hasta aquí, ahora a nosotros nos toca obedecer, ser fieles, alabar, adorar, darle el lugar que le corresponde a Jehová. Miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que nosotros también podríamos decir lo mismo ahora, Pastor Álvaro. Dar vuelta atrás y mirar cómo Dios hasta ahora nos ha cuidado. Estamos ya casi terminando el año 2021 y gracias a Dios seguimos aquí. Sí. Sí, realmente es un milagro. Claro, también algunos dirán, por otros han ido al descanso también, es verdad eso. Pero en medio de toda esta batalla que vivimos, en medio de un mundo de sufrimiento, dolor, enfermedad, hay que servir a Jehová con todo nuestro corazón, siguiendo sus pasos propicios, ¿no? Oración, estudio de la Biblia, testimonio, que significa seguirlo y significa servirlo con todo nuestro corazón. Así es, Así es. perfecto. Así es. Herman, ¿quieres decir algo? Pastor, sí, tal vez solo agregar algo pequeño. Creo que seguir es como adherirse, ¿no? Es unirse a Dios, ¿no? Unirse a su voluntad. El pueblo muchas veces fracasó porque quiso hacer las cosas por su cuenta, con sus fuerzas, ¿no? Cada vez que el pueblo se separaba de Dios, terminaba fracasando. Hoy muchas veces nosotros seguimos, a pesar, ¿no? de los ejemplos, seguimos queriendo hacer las cosas por nuestro lado. Entonces, si descuidamos, dejamos de lado la voluntad de Dios, que obviamente lo vamos a conocer al estudiar la palabra, ¿no? No hay otra forma. Yo quiero, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero saber, ¿no? Pero no vamos a la Biblia, nunca lo vamos a saber. No es que por arte de magia Dios va a decirte, haz esto. Ir a la Biblia, ¿no? Entonces, al ir a la Biblia vamos a saber la voluntad de Dios y decidir ser fieles y obedecer a lo que nos pide, ¿no? Para los jóvenes, pues, el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿no? Yo creo que eso, pastor, tiene que ver con seguir y eso es lo que mantuvo a este grupo, ¿no? Que Moisés dice, más todos los que siguieron a Jehová están vivos hasta hoy, ¿no? Está hablando ahí. Así es. Ahora, no es el único caso, ¿no? Digamos, aquí encontramos un grupo de jóvenes, de muchachos que a pesar de todo lo que pasaron en el desierto, Moisés dice, por su fidelidad están aquí.
Dios los ha preservado. ¿Qué otros ejemplos tenemos en la Biblia? No sé, ¿quién empieza? Bueno, hermano. podríamos mencionar a uno de los grandes profetas que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Ujú. En medio de todo ese paganismo de Babilonia, que le tocó vivir gran parte de su vida, y llegó bien jovencito ahí, ¿no? Cautivo, y casi toda su vida vivió ahí, y podemos conocer todas las vicisitudes que tuvo que pasar por el celo que tenían los otros gobernadores que estaban a su alrededor y que siempre querían destruirlo, ¿no? Pero él, por encima de todo, se mantuvo fiel a Jehová. Oraba 3 veces al día, tenía su comunión con Dios, no se intimidó con lo que hicieron contra él en aquella ocasión que dieron el decreto. Ujú. Fue tan fiel que estuvo dispuesto a ir incluso hasta la muerte cuando lo arrojaron al foso de los leones, ¿no? Entonces, creo que uno de los personajes que me llaman mucho la atención en cuanto a fidelidad, entrega, amor, servicio, es Daniel. Daniel. Es muy interesante la vida de Daniel. Así Sí, está sí, bueno, sí, está sí. bueno. Hermano, ¿qué personaje te llama la atención que por su fidelidad Dios lo haya preservado? Personalmente, pastor, admiro mucho a José, ¿no? José pasó por situaciones muy difíciles, ¿no? Desde su familia, de injusticias, de ser tentado, de ser seducido, ¿no? Ahí Satanás estaba, ¿no? Y ahí hablamos de la seducción, estaba usando esa arma con una mujer, ¿no? Pero la fidelidad que José tuvo, posteriormente, él ve la bendición de Dios. Llega a ser uno de los hombres más importantes de ese tiempo, ¿no? Después del faraón, y realmente esa dependencia que él tuvo, esa decisión de aferrarse a Dios, yo creo que le mantuvo firme y también le permitió ver, ¿no? Todo el Dios poderoso que Judas 24 describe que tenemos, ¿no? Que si nos aferramos a Él nos va a ayudar a evitar caer, ¿no? A evitar caer. Y bueno, hazlo para los jóvenes. Muchas veces los jóvenes nos sentimos ahí incapaces, no puedo, estoy luchando con un vicio, con algo, pero hay ejemplos claros en la Biblia y hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a sostenernos, ¿no? Pero hay que conscientemente decidir aferrarnos a Él, ¿no? Decidir aferrarnos, no hay otra forma. Así es, hermano. Y bueno, permítame leer para ir cerrando, porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, déjame decirte que no hay fidelidad si no hay una lucha. Es imposible. Y dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Pase lo que estés pasando. Estás en medio de la lucha, permanece fiel. El Señor es fiel. Y si estás pasando algo difícil, es porque el Señor sabe que vas a poder pasarlo. Y cuando el Señor vea que ya no puedes, que realmente no puedes, Él te dará la salida. Amén. Permanezcamos así, ¿no? Permanezcamos fieles al Señor en medio de la lucha. Así es. Apreciado pastor Jorge, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha acabado. Herman, un gusto saludarte y verte. Gracias por estar con nosotros. A todo el equipo de producción, a todos los que nos han acompañado también, muchas gracias. Este ha sido su programa Diálogo Abierto y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.